¿Cómo es eso de que ibas para periodista y terminaste siendo actor? Yo sabía que quería, que me atraía misteriosamente lo que yo fantaseaba que sería la vida del actor eh, desde, desde el instituto, desde los 17 o así, pero no tenía ninguna relación con ese mundo, ni conocía a nadie en ese mundo. Y me dio pudor plantearlo. Eh, yo venía de, bueno, he tenido siempre, o por lo menos en la infancia, adolescencia, tal, una personalidad así muy dócil, muy sumisa y muy de seguir los carriles, Ostras, tú no te pega nada. totalmente, los carriles marcados. Y entonces, como se daba por hecho en casa que había que estudiar una carrera universitaria, en parte porque mi padre no lo había podido hacer y era para él una espina clavada, entonces no concebía que sus hijos no lo hicieran y había un mandato no escrito de ir a la universidad. Y es una pena porque hoy la RESAD, la Escuela Oficial de Interpretación, tiene de interpretación, dramaturgia, etcétera, tiene rango universitario, pero entonces no. Entonces había esa cultura en las familias, en los padres y madres preocupados por sus hijos de si quieres hacer teatro, estudia primero una carrera Es seria y luego increíble ya... que tu padre, que tenía esa de no haber ido a la universidad, de haber querido aprender más, terminó enseñándonos a todos mucho a través de sus viñetas. Tu padre era Máximo, uno de los Sí, grandes viñetistas de la historia de España, de la historia de la prensa de España. sí, sí, y me gusta mucho que lo nombres. Tengo una memoria muy positiva de él y de su trabajo. Esta es la última viñeta que publicó en El País. Nos empeñamos en unir a España cuando lo que hay que unir es a los españoles. Me gusta mucho. Más Me gusta vigente que mucho. nunca, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí. Tiene una cosa bonita, yo creo, eh, y muy poco habitual hoy en día, que era intentar no juzgar, intentar comprender e intentar comprender desde la ternura. Era un hombre de muy buenas intenciones y más allá de eso era un ser humano y por lo tanto, pues a lo largo de su vida tuvo todo tipo de... Es curioso como un hombre bueno puede también hacer daño. Así son las relaciones humanas. ¿A ti te lo hizo o qué? A ver, no es que me hiciera daño mi padre. Quiero decir, las relaciones humanas pueden ser dolorosas. Las relaciones de cuanto mayor amor, mayor posibilidad de dolor cuando hay cortocircuitos en ese amor. Entonces, claro, pues como supongo que mi hijo cuando sea mayor tendrá sus ocasiones de dolor conmigo y lo amo por encima de todo. Hay una cosa en las relaciones entre las personas que es cuando te das cuenta, después, generalmente después, de que tú has sido el problema de la relación. Ese diagnóstico es muy jodido. Sí, 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 sí. Y creo que conviene, hay un deber absoluto, yo creo, y es intentar vivir conscientemente y muy atento a qué consecuencias tienen tus actos, desde los más cotidianos, desde sentarse en la barra de una cafetería, pedir un café por la mañana, si lo haces mirando a los ojos a la otra persona y viéndola, o si lo haces como si se lo pidieras a la máquina del café. Desde eso hasta lo más profundo, creo que conviene estar alerta a qué estás provocando en el otro y qué te está provocando el otro, en fin. Me has dejado choqueado con lo de que eras dócil en tu Sí, 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 infancia y absolutamente. adolescencia. Absolutamente. ¿Cuándo decidiste salirte de ahí y romper con todo eso? No sé si lo he hecho. A ver, muy brevemente. Yo tenía que estudiar una carrera universitaria, entonces me gustaba vagamente el mundo de la escritura y de las historias. Es lo que siempre más me ha gustado, escuchar historias y contarlas. Y entonces el periodismo es un ámbito donde se cuentan historias. Historias que a ser posible, en principio nadie debería inventarse, sino historias que suceden. Es un detalle eso para Es los un periodistas. detalle Sí. que no estaría mal. Sí, en esencia el periodismo es contar lo que pasa. Eh, y entonces, pues, estudié periodismo, luego fui haciendo prácticas en distintos sitios.
supongo que mi padre influiría a través de sus contactos personales para que yo hiciera prácticas en la agencia Off the Record. No me de digas Grupo que la Z, meritocracia está trucada. Sí, porque yo no era un periodista muy meritorio, la verdad. Luego estuve en la etapa que... O sea, hice prácticas en Telemadrid, hice prácticas en OTR, la agencia Off the Record del Grupo Z, trabajé en Teleexpo con Fernando Delgado, todo cosas, en fin. Y con ese primer sueldo en la Expo 92, volví a Madrid, con 24 años me metí en una escuela de teatro. Sí. Mientras trabajaba también en el Diario 16, donde hice unas prácticas de verano y al acabar las prácticas, la gente de local, que tenía una sección muy importante local, pidió que me quedara allí. Y estuve trabajando en local, sobre todo en sucesos, cosa que fue interesantísima. ¿Qué aprendiste? Bueno, pues Cubriendo sucesos. aprendí que la realidad es muy diversa, que las circunstancias de las vidas humanas son muy diversas, que los lenguajes son muy diversos y bueno, eduqué un poco el oído y la atención en intentar comprender al ser humano en muy distintas situaciones vitales, digamos. Fue muy, muy interesante. Y al cabo de 2 años ahí, pues ya me pilló, curiosamente, yo trabajaba en la sección local, pero en el año 94 ocurrió en Cuba lo que se llamó la crisis de los balseros, que Castro decidió, en ese momento Fidel, decidió abrir que salga quien quiera. Y en el verano del 94 creo que fue, salió tanta gente hacia Miami que Estados Unidos cerró. Y me pilló a mí, el Diario 16 estaba en sus últimos estertores, Sí. y me pilló a mí en La Habana. Y estuve mandando crónicas desde La Habana, puesto que no había corresponsal ni dinero para mandarlo. ¿Qué te pasaba a ti con Cuba? Porque fuiste muy joven, ¿no? ¿Qué buscaba un joven madrileño allí en Cuba? No sé si la iniciación... Bueno, la primera vez que política. fui a Cuba fui con 20 años, mientras estuve en la carrera, a trabajar como voluntario recogiendo guayaba en un campamento en un sitio que se llama Caimito del Guayabal. Fue una experiencia maravillosa, que como era a través de una asociación de amistad hispano-cubana, y entonces había que... Uno se pagaba el viaje. Luego allí te dan de comer y de dormir, pero... Y entonces le pedí el dinero a mi padre y mi padre dijo, ¿te voy a dar dinero para que vayas a trabajar a Cuba? Ni de coña. ¿Y sabes quién me lo regaló el dinero? Coque ¿Quién? Maya. ¿Qué dices? Que éramos muy amigos y me dio, pero no sé, como 100.000 pesetas o algo así. Entonces era el 89, yo creo. O sea, después de la caída del muro, y era el principio del periodo especial en Cuba y tal. Y me lo dio el dinero. Y sí, es un país absolutamente fascinante. Era la primera vez que iba a Latinoamérica y era ese reconocimiento, no de llegar a un lugar nuevo, sino un lugar con el que yo tenía algo que ver, un lugar familiar. Es así, creo que hay una comunidad cultural, emocional entre España y Latinoamérica. No lo veo desde el punto de vista de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sino de uno bastante antagónico, pero desde luego cuando llegué allí me sentí como en casa. Y luego volví varias veces más, sí. ¿Qué te